Bueno, buenas tardes. Ustedes dirán dónde nos encontramos. Cari, ¿cómo estás? Hola, buenas Paneles tardes. de acústica, Sí, equipos de música, baterías. sí, de toda una sala de ensayo El lugar súper soñado. profesional para todo músico, ¿no? Y bueno, estamos con un grande de la música, del heavy metal. Aquí le damos el agradecimiento en principio por dejarlo que lo entrevistemos a Tano Marcielo. ¿Cómo estás? Bien, como decía antes, hace un rato llegamos de gira, estuvimos en Córdoba y en Mendoza, en Maipú, ¿no? Sería la localidad. La verdad que fue impresionante, una gente maravillosa. La gira 2025, gira federal, ¿no? No, la gira de lo que es el disco Vive, que es el último disco que editamos, eso se comenzó el 9 de julio. Siguió eso se presentó un miércoles. Después, lo que fue viernes, sábado y domingo de la misma semana, nos fuimos a recorrer Santa Fe. Todo agosto anduvimos por Tandil, Necochea, Mar del Plata y me perdí. Hasta mediados de septiembre, que el último que hicimos lo hicimos en Don Orione. Muchísima gente fue en ese festival. Eso fue para los pibes pobres, loco, para los merenderos. Es un amigo que tiene un local para tocar, que está declarado como patrimonio del rock de Bursaco. El lugar se llama Amparo, Eduardo. Él hizo ese festival y se juntaron como 7 toneladas de comida. Ay, qué bueno. Lo bueno de eso es que los comedores que estaban en el mismo recital se cargaban los camiones y se llevaban la comida. O sea, no había mano intermediario. Y eso me gusta hacerlo porque yo me manejo así también. Yo mis discos, los recitales, todo eso lo gestiono independiente, ¿no? No tengo sello discográfico. No tengo pautas en radio, nada. Con todos los discos que has grabado, tanto con Sí. Almafuerte como solista. Sí, el tema es que me acostumbré a hacerlo de esa manera cuando empecé a editar los discos solistas también. Entonces es como que con Almafuerte habíamos hecho un sello discográfico de Jesús Record. Entonces yo hacía los discos y los editaba por ese lado. Y en esa época había distribuidoras que te decían, tráeme discos para distribuir, ¿no? Hasta hace unos 5 años atrás eso se empezó a... Con la pandemia. Con el encierro absurdo, diría yo. Sí. Entonces ya es como que los sellos discográficos... tenés los dos más conocidos, que creo que es Universal, Sí. O Sony Music, y después tenés Popar, Sí. y chao. O sea, hay otros Olvídate, sellos, pero no... claro. Y los sellos tienen una forma de transar, ¿viste? Que, bueno, a mí mucho no me cierra. Entonces, ¿qué pasa? Como no soy un artista de esos artistas, o sea, digamos que no soy uno de esos músicos que hace una música tan popular. Es para el que le interesa lo que hago, ¿no? Sí. Entonces es como que no soy un negocio para esos sellos discográficos. Entonces, por lo general, a veces te sugieren un productor, y el productor lo que va a buscar es la manera de poder vender discos. Claro. O de que a vos te pasen por la radio la más cantidad de veces posible que tengas un hit, ¿no? Claro. Y hay hit dentro de las composiciones, pero no están considerados por una productora. Entonces, digamos No que coinciden. la difusión la hace la gente. La gente que va al recital y dice, che, loco, fui a ver la presentación del disco del Tano y te ruela la cabeza. Entonces eso va sumando otra gente que se interese, ¿no? Claro, claro. Y bueno, los discos me los hago yo, me los produzco yo. Está buenísimo. Y aparte hicieron con Almafuerte como 4 discos en vivo. Hay disco, hay DVD en vivo y además también después en un momento hicimos un contrato con una multinacional, que en ese momento era Universal, después pasó a Sony Music, pero nosotros lo hicimos con Pelo Music. Lo hicimos con Pelo y después hubo un maneje ahí que pasó a Universal. Hoy los discos están en catálogo para Universal. Claro. Y
Y también algunos discos, mientras estaba Ricardo vivo, ¿no? Él hizo unos contratos y obviamente cuando vieron que había autor y compositor se tuvieron que comunicar conmigo. Claro. Entonces Ricardo me dijo, Tano, mirá, voy a hacer esto. ¿Qué te parece? Digo, bien, no hay problema, te van a llamar. Entonces tenemos unos discos editados por Popar también. Creo que está el disco de Alboy en vivo, Toripampa, el de Malvinas en vivo o el de Obra, no recuerdo. Hay uno de Malvinas que fue grabado el 29 de diciembre de 2012. Puede ser, entonces seguramente que tienen ese. Ya había estado Emi Melorán era la editorial de ellos. Claro. Sí. Entonces habían editado el disco. Tano, lo vemos al Tano y lo vemos con la viola como una extensión de su cuerpo. Y mi próxima pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Te llevo al pibe de 8 o 9 años de San Justo, que es donde empezó tu locura, tu pasión por la música, por la viola. Contanos un poquito de eso, ¿cómo era ese pibe? ¿Cómo llega después a convertirse en músico? Pero es interesante ese pibe chiquito que tiene la primera guitarra y bueno, y después no para más. Contanos un poquito de ese pibe. Sí, eso, bueno, ese niño lo sigo teniendo adentro. Como todo. Y se libera. Es el único, digamos, ser luminoso que tengo. Después tengo un par de demonios escondidos, atrapados ahí, los tengo ahí encadenados, ¿no? Si dejo salir mis demonios, te aseguro que no lo vas a querer ver. Pero ese pibe, en una fiesta familiar, un domingo, por medio de un tío, me dice, ¿me vas a buscar la guitarra, la pieza? Y ahí tenía una guitarra criolla era caoba seguramente, porque era una madera oscura y las clavijas eran de madera, de ébano. Y era un estuche como de cartón prensado y adentro era una pana roja. Y cuando yo nunca había tocado esa guitarra no me dejaban, pues yo era un pendejo hincha pelota. Lo que pasa es que ellos no sabían de que yo tenía 7, 8 años y escuchaba a los Beatles. Escuchaba a Creedence, entonces, y veía a Oscar Alemán, que por mi padre veía a Oscar Alemán yo. Y cuando abrí ese estuche y vi eso, dije, bueno, acá algo pasó. Es como que hubiese ido a ver la película más hermosa de mi vida en el cine más lindo del planeta. Le llevé la guitarra y me quedé mirando. Y después mi hermano, ni corto ni perezoso, advirtió que yo tenía una curiosidad muy grande por la guitarra. Porque él trae la guitarra a mi casa, a esta casa, abajo, ¿no? Trae el rock a mi casa. Él es el guitarrista héroe número 1 de mi vida, Pablo Marcielo. Porque él trae toda esa música, ¿no? Y claro, yo venía de la escuela y en la escuela había pibes que tocaban guitarra porque lo mandaban a estudiar. ¿Cuál era la consigna? Se mandaba al chico a estudiar de mañana, otros iban de tarde. En el caso mío yo estaba turno mañana. Yo estudiaba acá a 2 cuadras, 1, 2, 3 cuadras, en la escuela Julián Irizá número 53, San Justo. Entonces, una de las cosas que se acostumbra a hacer es cuando el nene viene a la escuela tiene que hacer algo. Porque todos íbamos a hinchar la pelota con la pelota. Claro. Y teníamos la canchita acá a 2 cuadras, la otra canchita acá. Todo esto que ves acá en Catamarca y Camino Cintura era todo campo y estaba lleno de cancha y cañaverales. Claro. Para hacer barrilete no faltaba. Claro. ¿Viste? Y entonces, ¿qué hacían los padres? Decían, bueno, viene el nene a la escuela, hay que mandarlo a estudiar algo. Y lo mandaban a estudiar folclore, porque era lo más inmediato, ¿no? Claro. Vos querías aprender a tocar rock, tenías que caminar por los barrios. ¿Por qué? Porque en esa época no había salas de ensayo. Claro. Se ensayaba en el comedor del hijo de Carmela o se ensayaba en el lavadero de Sofía, del hijo de Sofía. Yo te digo hijo, ¿no? Pero eran los pibes del barrio. Claro, acá te estoy hablando de los 70 y acá explota el rock. Y yo agarro, digamos, yo me prendo como de la cola del barrilete porque empiezan a salir las revistas con estos músicos. Claro. Estos músicos eran Papo, Spinetta, Biribón,
Edelmiro Molinari. Grandes. Grandes que hasta el día de hoy, si vos vas a revisar esa discografía, podés aprender un montón. Por eso no estoy de acuerdo cuando dicen de que ciertas músicas van a ser el rock del futuro, le faltan 60 años de historia. ¿Entendés? Sí. No es moda el rock. No, y El rock es algo otros que... elementos. Sí, que lo quieran apagar es otra cosa. Claro, porque solamente música no es, el rock es una cultura. Claro, tiene una, digamos, un espíritu de rebeldía y un espíritu filosófico también. Tenés letras que son... O sea, vos podés hablar tranquilamente del presente inmediato y tenés tu punto de vista, del medio que vos te manejás. Pero también el rock se mezcla con lo que es el tango, se mezcla con lo que es el folclore, como con el jazz, con otras cosas, pero con el tango estamos ligados estrechamente, porque hay chamullo en el rock. El chamullo te lo enseña el lunfardo, te lo traen los inmigrantes del puerto. Entonces nos encanta usar eso. Y para redondear, ¿no? Pues yo me voy al carajo, ¿viste? Pero, o sea, después de eso, mi hermano trae una guitarra, una Fading. Y bueno, él la cerraba en el ropero y guardaba la llave arriba del ropero y el boludo no se daba cuenta que yo lo veía. Entonces, cuando él se iba, él laburaba y después estudiaba la noche bachiller. Y yo me despachaba lo lindo, ¿no? Agarraba la guitarra. El equipo eran 2 cocodrilos que se enganchaban acá, en el plus, y se enganchaban en la pata del combinado. Vos enganchabas el positivo y el negativo, prendías el combinado y enchufabas acá. Ese era el equipo. Y bueno, un día llego a la escuela y veo arriba del combinado un disco con la cara de un negro que era Jimi Hendrix. Cuando lo puse, no entendía nada. Y mi hermano me dijo, bueno, este disco se llama Héroes de Guerra, no sé cómo se dice en inglés. Y ahí escuché todo lo que no me esperaba de una guitarra. Y bueno, ahí entré con el rock, mi hermano me enseñó un par de acordes. Se dio cuenta, ¿no? Que ya claro, usabas la guitarra. Claro, entonces cuando yo paso de grado, mi abuela me prometió que si pasaba de grado me compraba una guitarra. Y pasé de grado. Entonces, mi hermano me enseñaba esto, por ejemplo, mirá. Y yo estaba todo el día con eso. Lo que pasa es que yo estaba así y empecé a... Entonces, claro, yo empezaba a jugar con esas cosas, con otro acorde que me enseñaba. Te experimentabas. Y claro, después al tiempo empecé a sacar, por ejemplo, yo había sacado todo lo que era el disco Cuero de Vos Day, el disco Desatormentándonos de Pescado. Obviamente que Spinetta es una biblioteca, eso es lo que le digo a todo cuando me preguntan algo del vino. O sea, ¿querés ser salvaje? ¿Querés aprender a tocar rock, tener gusto y ser un rockero? Papo. Claro. El flaco era rockero también, pero digamos que él tenía sus cosas, ¿no? Capitán de todo sobre el espacio. Capitán de todo sobre el espacio. Muy armónico, ¿no? Claro. Muy filosófico, muy poeta, todo. Pero a veces yo escuchaba el sacerdote que hizo la misa para la mal. Y eso estaba bueno también. Claro. Y de ahí saqué, digamos, hice una especie de mezcla, más lo que me había enseñado mi hermano, y a los 2 años ya era uno de esos pibes que andaba formando conjuntos, se decía conjunto. Claro. Conjunto. Y a donde había una banda tocando, como te contaba antes, siempre yo estaba prendido en la ventana del comedor de la casa de alguno, por ahí me veían, pasá, pibe. ¿La primera banda fue El Reloj o Tronador? No, banda sí, con renombre. Bueno, yo soy, digamos, un integrante que se suma a una de las formaciones del Reloj. Tronador viene después.
Viene todo paralelo eso. Yo había tenido una banda que se llamaba Valdragón, después tenía otros grupos que le cambiaban los nombres, pero no tenían importancia. Yo tenía 3 o 4 riffs y eso cada vez que me encontraba con músicos, tiraba esos riffs y ensayábamos eso. Claro. Y después hacía otros tipos de canciones también, ¿no? Y fue Tauro, una de las bandas, en los 80, una de esas bandas conocidas por la zona, pero que nunca tuvo, digamos, un reconocimiento como tuvo de acá, de la zona de lo que es La Matanza, el Reloj. Acá la banda puntal de todas era el Reloj. Cada zona tenía, por ejemplo, si vos ibas a la zona de Castelar, ahí tenías a Plus, Claro. Escarcha, Plus, esas bandas venían de ahí. Otra banda que no era tan popular como esto que te nombré era Moby Dick. Y acá pasaba lo mismo, acá era el Reloj, pero tenías Preludio, tenías Tauro y un par de bandas más. Muchas bandas que yo de pibe escuchaba, como Barro Mental, por ejemplo, Trigémino, que eran de la zona de Edo Ramos, eran bandas conocidas, digamos, en el mundo del rock under. Era el under que no se decía under todavía. Claro. Otra banda era Espíritu, por ejemplo, que creo que era de zona de Caseros. Entonces, pero lo que se escuchaba y lo que vos conseguías en las bateas eran estas agrupaciones que lograban tener un contrato discográfico y salía por medio de Talent, Microphone, CBS, Claro. donde el rock era un negocio para los productores que ni siquiera le decían a los músicos, che, registren los temas porque van a tener regalía. Claro. Entonces, ¿dónde juntaban la plata? Box Days. La sacaban haciendo 7, 8 conciertos por fin de semana. Salían del Club Huracán, iban a José Hernández de Matadero. Claro. Salían de Matadero e iban a, qué sé yo, a otro lado. Y así, pero los chabones, bueno, por ejemplo, Papo hizo Papos y Amigos para que le vuelva a él, reeditando las canciones, los derechos de fonograma. Claro. O sea que los temas prácticamente no los cobraba. Pero el productor sí. Claro. Porque, o sea, era todo una tranza, ¿no? Un negocio que ahora, digamos, ahora sigue, pero por ahí están más informados. Sí, ahora Hacen música. es que a la larga te tenés que informar, porque hay un derecho que si vos no lo haces, porque sos un hippie, un vago, loco, no sé. Claro. Por ejemplo, yo no soy medio vago con ese tema, pero me tuve que informar porque me tuve que asociar a esta entidad que es ADAIC, lo mismo Capif, Capif es otra cosa, porque yo grabo con mucha gente y me dijeron, loco, acá vos sos un músico intérprete. Entonces, muchas de tus colaboraciones están saliendo por sellos multinacionales. Claro. Eso vos lo tenés que cobrar, es un descargo que le hacen a los artistas que participan de estas bandas. Claro, aparte que tu aporte suma muchísimo de esa A versión. muchos sí, Claro, sí. claro. O sea, desde el momento que te convocan es porque algo pasa con Con lo que vos haces. como músico, Obvio. como personaje, no sé. Entonces dicen, loco, llamalo a Claudio El Tano Marcino que venga a grabar este tema. Sí, básicamente también tienes una trayectoria, una historia. Yo voy, grabo. Bueno, entonces sí, me tuve que asociar a Sadaik porque empecé a hacer canciones. Claro. Y en la época del Más Fuerte, bueno, ahí ya componíamos, Ricardo hacía las letras, yo hacía las músicas. ¿Y eso de que te refieres a la letra y la música, lo hablaron con Ricardo? ¿O hubo un momento que dijeron, bueno, para, yo me voy a dedicar a la música, vos a las letras? ¿Hacían los dos las mismas cosas? ¿Cómo dividieron eso? No, eso salió por decantación. Lo que pasa es de que había, aparte del respeto, había una especie de admiración mutua. O sea, él realmente me demostraba admiración como músico. Y le encantaba que yo le agarre las canciones y se las deforme, por ejemplo. Por ejemplo, le agarraba versiones de canciones que él había hecho con Hermética, cuando íbamos en la gira, una guitarra criolla la hacía forma de tango. Y se cagaba de risa y cantaba y así nos quedábamos días, ¿no? 21 años estuviste, ¿no? Sí, desde el 95 hasta el 2016. O sea, el miembro más histórico
de Almafuerte. El músico que tuvo con Ricardo fue el más longevo. ¿Y cómo era Ricardo fuera del personaje que se conoce públicamente? Vos estuviste en innumerables giras, compartiste por todos lados. ¿Cómo era Ricardo persona? ¿Cómo lo podés? No, era un tipo que vos tenías que ser frontal con él. Claro. O sea, si te decía, che, forro, ¿qué te pasa, boludo? No, no te enojes. Claro. Ahora si te decía, che, forro, vos te cagás, che, forro, pelotudo, forro, O sea, era un tipo que tenía un sarcasmo muy humorístico, pero por momentos se ponía áspero, entonces tenía que... Como todo, Claro. todos tenemos una llaga y no nos gustan que nos metan el dedo ahí. Entonces logramos conocer cuál era nuestra llaga y sabíamos que ahí no teníamos que meter la mano. Entonces nos llevábamos bien. Claro, se fueron conociendo con el trabajo. Pero de toque, no, nosotros en la primera gira que hicimos ya nos agarramos los pelos, nos empujamos, casi nos matamos, ya nos recontraputeamos todo. Y bueno, congeniábamos en que teníamos cosas muy parecidas también. En ese momento su familia estaba formada por su esposa y su hija, y yo lo mismo. Y éramos de la misma edad, tanto las hijas de ella. De ellos tenían a Dayana, yo tenía a Melina y se juntaban a jugar. Entonces teníamos más o menos las mismas cosas para compartir. Entonces pasábamos muchas horas, cuando él estaba en Devoto, por ejemplo, en su casa, ahí nosotros tomábamos un remis con mi señor y íbamos, Ana se quedaba hablando con Anabel, Melina jugaba con Dayana y yo y Ricardo nos quedábamos con la guitarra criolla hinchando las pelotas hasta el otro día. Y bueno, las giras era llevar la guitarra y hacer canciones. No, tuve muy buena relación con él hasta los últimos tiempos también, aunque no hablábamos muy seguido. Porque no, cuando él decide seguir como solista, bueno, chao. Ahí sí yo encaro mi carrera solista, o sea, le empiezo a dar pelota a lo que estaba haciendo. Anteriormente no, yo hacía discos para Almafuerte y como me salían, tenía una carpetita donde el que me ayudaba a grabar me decía, che, Tano, esa canción es muy abierta, tiene un estilo muy progresivo, ¿no? O sinfónico. Bueno, grabale y poné la parte. Yo cuando hago un disco lo hago homogéneo, ¿viste? Que cada canción se desarrolle como un cuento, desde el primer tema que escuchás hasta el último. No vas a encontrar una diferencia abrupta. Claro, no vas a tener varios géneros en ese mismo disco. Claro, sin embargo en mi disco sí. En mi disco puedes tener una canción que pise, qué sé yo. Hay algo que se llama Por el Sudaca, por ejemplo, una canción que tiene ese tipo de escalas. Y es como, digamos, un flamenco metálico, ¿no? Para decirlo. Y después hay otro tipo de canciones. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no son ritmos ni compases muy frecuentes en una forma, qué sé yo, en un repertorio para un disco de rock metalero pesado, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí me explayaba, hacía tango. Sin embargo, los tangos que hacía sí cerraban los discos del Almafuerte. Prácticamente era un clásico ya. Por ejemplo, Motivos Ciudadanos y Ragoneto. Perdón, el disco Fondo Blanco. Que es una onda piazzolera, ¿no? El disco anterior, que es el disco de las cartas. Y esto es una milonga. Esa canción se llama Seibo, después hice Motivo Ciudadano y después viene el disco Fondo Blanco y después viene Piedra Libre, tiene un tango.
Bueno, ese se llama Para todos mis compañeros, después sale Toripampa. Sopla Pampero, y el último disco, Trillando la Fina, tiene una milonga. Caballo Negro. El crisol que, digamos, que implica, ¿no? Toda esa fusión, más allá de ser un disco de heavy metal, todos estos ritmos. Hace hincapié a lo que es la tradición también. Vos fíjate que en los últimos discos Ricardo ya toma una postura, una lírica muy campera, ¿no? Claro. Empiezan a salir canciones como Rumbo a Labra, ya en el tema, en el disco Ultimando, que es el disco anterior a Toripampa, si no recuerdo. Bueno, ese cierra con una... digamos que es una chacarera malambo, porque claro, tampoco... Nosotros, es como los tangos míos, yo tengo pasajes como que son de blues. Y vos decís, eso no es tango, Jaco. Pero está bueno. O sea que es tomar esa tradición y emplearla, claro, en tu estilo rockero. Claro. Por eso estamos ligados. O sea, mi forma de componer tiene mucho. Yo en el último disco veo muchos pasajes que son... Si te lo distorsiono ahora, un quilombo terrible. Pero yo no me doy cuenta. Yo compongo la canción y después viene y me dice, che, no, esto cromático parece un tango. Y digo, y sí, pero porque ya se te incorpora. Ya lo tenés incorporado. Yo subo al auto, por ejemplo, te digo el auto de mi esposa, está la radio, no viene con estéreo. Claro. Me hincha las pelotas a mí, pero bueno, ahora viene así, vienen con Bluetooth, para mí es muy complicado, ¿viste? Y yo subo al auto, lo primero que hago es pongo la radio y empiezo a hacer zapping, ¿viste? Tiene el cosito para cambiar en el volante, y le doy vuelta al dial en FM, lo cambio a AM, y cuando engancho, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Estás desorientado y no sabés, que lo canta el polaco, lo canta el Mundo Rivero, dejo ese dial. Lo demás... Salto, menos que escuche una banda de rock. Claro. Y el rock que me gusta a mí también. Sí, en una entrevista habías dicho que tenías una banda de CD todavía. Arriba de la camioneta tenías Claro, en la camioneta tenemos estéreo y lo amamos el estéreo ese. Lo cuidamos mucho. Y cuando nos vamos de viaje, los bolsillos del costado de la camioneta se recambian, claro, con discos. Y es al tuntún, mientras están cargando, che, dale que no vamos, ¿viste? Pará. Pone ahí, lo escuchamos y después vamos con un cable al auxiliar y todo con su celular, hay de todo. Claro. Porque hay el que le gusta, tenemos el sonidista que es extremo, le gusta el metal extremo, y te pone... El thrash metal. Claro, él te pone Creator, Testament, todo ese tipo de banda y escuchamos. Qué sé yo. Después tenemos otro que le ponemos a los Beatles, la Police o qué sé yo, algo así. Rush, Yes, Genesis. Y bueno, yo soy un clásico. Yo cuando arranco manejando, Motorhead. Yo manejo con Motorhead, con Van Halen. Bueno. Y después siempre llevo mis 2 discos de Black Sabbath, el de Deep Purple. Y siempre estoy rondando en eso, ¿no? Claro. Y algunos discos de algunos guitarristas que escuché y me los llevo. ¿Guitarristas? ¿A quiénes admiras? Iba a preguntar lo mismo. Sí. Hay muchos. De los contemporáneos ahora veo mucho que, viste, no me dicen nada. Claro. Pero hay un guitarrista que sí, la verdad que le paré mucho la oreja. No para sacar, porque yo ya no me pongo mucho a estudiar. Yo estoy más que nada mirá con lo que estoy tocando, y sin embargo tengo un módulo que me lo mandaron de China, ahí. Ahora voy a programar en esta semana unos sonidos nuevos.
Y tengo también otro multiefecto que se llama Fractal, que emula sonidos. Pero yo me arreglo con estas cositas que son las mismas que busqué cuando tenía 15 años. Claro. Y acá tengo mi sonido limpio. Qué sé yo. Y ya está, más que eso no. Y lo distorsiona Un ambiente. si querés también. Ahí tengo un ambiente. Y después tengo la reverencia del equipo. Claro. Con eso yo me arreglo. Lo otro es mata. Suena muy bien. Sí, sí. Pero digamos que me estoy yendo a la mierda otra vez con el sonido. ¿Por qué te explicaba esto? Porque estoy más en ese viaje y en componer canciones. Claro. Entonces ya no estoy como antes, que sí. A mí la época del cassette me ayudó. El cassette era agarrar stack, 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 hasta que se estiraba la cinta, la Claro. famosa cortada de cinta Scott, y vos escuchás, faltaba ese pedacito, vos ya lo tenías memorizado. Entonces yo daba tenía muchos alumnos en los 80 y pico. Hasta los 90 y hasta el 93, 94 tenía muchísimos alumnos. Entonces escuchaba muchos guitarristas, muchos estilos de música, muchas bandas. Yo hago una música pesada, pero yo escucho esto. Es impresionante, Claro, ¿me entendés? Entonces venía un pibe y me decía, hola Claudio, mira, a mí me gusta este tema. Bárbaro, pibe. ¿Me entendés? Y entonces escuchábamos los Beatles y sacaba un par de temas de los Beatles. Yo de Cooker aprendí muchísimo. Y es una locura, porque a veces cuando yo hago las notas, ¿viste? La gente dice, está no, yo de Cooker. Pero bueno, también escuchaba a Judas Priest, también escuchaba a Black Sabbath y a Deep Purple. Entonces, Van Halen para mí cambió la historia de la guitarra. Y no lo imito, no lo podés imitar, porque es él. Claro, no. Esos tipos son así. Yo admiro mucho a Steve Morse, por ejemplo, ese guitarrista que estuvo en Deep Purple hasta que se fue. Sí. Y tengo una foto con él, eso es en Cosquín. Ah, te pregunta quién era. Él está re blanco y yo venía de la sierra, estoy recontra alegro, pero mi cara es de chupetín patalín y el tipo está re relajado, ¿no? Pero sí, es porque yo a Steve Morse lo descubro por el 86, cuando él tenía Dizzy Green y había grabado 2 discos solistas, y de pronto yo sabía que era, aparte de un guitarrista excepcional, era un músico excepcional. Como músico es un tipo impresionante. Un guitarrista que a mí me apasiona es Jeff Beck. Me apasiona verlo, por eso renuncio al estrato. Claro. El estrato vos la podés tocar, podés hacer cositas, podés distorsionarla, pero Jeff Beck tiene un lenguaje, tiene una forma de tocar la guitarra que vos escuchás guitarristas con palanca. Van Halen tiene un lenguaje, pero no es Jeff Beck. Claro. Entonces por eso hago hincapié en esos guitarristas. Carlos, por ejemplo, es un tipo simple, Santana, para tocar. No tanto, pero es simple, como un B.B. King. Claro. Pero el sonido de Carlos es mortal. Un tema en particular te apasionó Sí. cuando eras muy chico, Mujer ¿no? de magia negra. ¿Por qué? Porque venía Santana a tocar acá a Buenos Aires. La primera vez que vino, creo que Santana vino en el 72. Y nosotros teníamos televisión en blanco y negro. Entonces yo miro en la televisión la propaganda de Santana en Buenos Aires. Y pasaban, ¿viste? Obviamente que son así, ¿no? Yo me volví loco cuando escuché los 8 eso. años, imagínate. Y viste, digo, ¿qué está pasando acá? Viste, este mismo, ¿no?
Oye, ¿cómo va? Sí, oye, ¿cómo va? Pero cuando pelaba el tipo, digo, ¿dónde salió ese sonido de guitarra? Cuando escuché a Jimi Hendrix, ¿dónde salió ese sonido de guitarra? Pero lo mismo me pasó, yo te voy a ser sincero, el tipo que a mí me hizo ver que la guitarra era un yo-yo, un metegol, una pelota de fútbol, un trompo, una computadora para ser más moderno, fue Oscar Alemán. Cuando mi viejo me dice, ¿vas a ir a jugar a la pelota hoy, un sábado? Digo, sí, ahora viene el pibe a buscarme. Me dice, ¿por qué no te quedás? Él veía que yo rompía la pelota con la guitarra. Y digo, no puedo, es un cuadrangular, que vamos a jugar, ¿viste? De hecho vinieron los pibes y me dijeron todo, cagón, ¿viste? Me dice, yo hago un mate cocido, dice, hacemos unos panes con manteca, dice, me gustaría que veas un guitarrista que va a estar en la televisión. Y bueno, y sábado 2 circulares de Mancera, Pipo Mancera. Aparece Oscar Alemán y cuando lo vi bailar, tocar con la guitarra acá, todo. Dije, chau, loco, hay una manera de tocar la guitarra así. Entonces aprendí de esa manera. Después, bueno, hay muchos guitarristas, ¿no?, que marcaron una época. Richie Blackmore, obviamente, que cuando salió el disco Matching Hit, fue el primer disco de Deep Purple que yo escuché. Yo escuché esto. ¡Wow, loco! Te voló la cabeza algo así. Me rompió el ocho. Y después escucho... que suena así, ¿no? Black Sabbath haciendo esos temas y dije, oh, Tony Iommi, qué sonido, qué presencia, qué cosa terrible, qué riff. O sea que sí, admiro. Después me empiezo a traer otro tipo que a mí me vuela la cabeza cuando solea, es... Brian May. Claro. Brian May es... Vos cerrás los ojos y escuchás ese sonido de guitarra y ves un tipo de smoking completamente loco. Es rockero para tocar, tiene un audio recontra particular, sí. Y tiene unas melodías, unos solos que, bueno, por eso salió como mejor guitarrista del mundo. Yo creo que se lo merece. En un principio mi corazoncito va más para el lado de Jeff Beck. Claro. ¿Viste? Pero después, viendo la evolución del tipo permanente, dije, no, está bien merecido. Porque también entra en lo que es un guitarrista mundial, entra también cómo llegás. Y son tipos que llegan a un nivel mundial. Claro. ¿No? Que David Gilmour te toca 2 notas y te mata. Claro. Pero Brian, digamos, de que tuvo la parte comercial, la parte rockera, la parte de la canción y el audio. El virtuosismo del tipo, sí. Sí, y es un tipo correcto en lo que hace. Jimmy Page no me lo dejes afuera. No te lo dejo afuera porque Jimmy Page tiene cosas muy... Es un capo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, no está dentro de mi lista de héroes de la guitarra, aunque fue un héroe, fue un tipo que marcó. Muchos lo catalogaban, le decían de que, pero es sucio para tocar, y toca así. Claro, el tipo toca así. Y bueno, y nadie puede negar que... Fíjate las versiones que se han hecho del tema de Escaleras al Cielo, ¿no? Aunque a mí Zeppelin me atrapa mucho en los riffs, no me gusta mucho los cantantes. Eso no me hincha la pelota a mí, ¿no? El falsete, digamos. Sí, no, esa historia entre, viste, Janis Joplin y qué sé yo, no. A mí Janis Joplin me gusta escucharla a ella. Claro. O sea que Plan no es un tipo que a mí me haya cautivado como Ronnie J. Dio. O
Ronnie James Dio, que como, es la voz del metal. o Steven Tyler de Aerosmith. Sí, Para mí es impresionante ese hombre, como canta. qué voz. Bueno, Freddie Mercury. Yo me acuerdo que una vez vino un pibe al sótano, yo había puesto póster en las paredes, ¿no? Y tenía un póster de Freddie Mercury, cantando, estaba así el chavo, ¿no? Y vino un pibe, viste, disfrazado de heavy metal. Vino a estudiar, viste, pibe, hola. Ah, ¿Viste? Entró con la campera de cuero, viste, con el pantalón, viste, con parche de cuero, Las con, tachas. con todos los clips eso que decían, viste, muñequera. sí, todo, todo. Y dice, ¿qué hace Freddie Mercury acá? Le digo, es un artista, le digo que yo admiro mucho porque tiene una voz impresionante. Le digo, pero si vos decís, ¿qué hace Freddie Mercury acá? Es porque lo conocés. No es un pelotudo. Claro. Claro. Y se quedó el pibe. Después de un tiempo, en un recital apareció. Y me dice, che, escuché a Queen, dice, ¿cómo suena la viola de Brian May? Y digo, bueno, escuché a Van Halen, escuché a Status Quo, escuché a Gran Fan. ¿Viste? Y bueno, o sea, lo que es el abanico musical, en mi caso, yo entré ahí. Claro. Obviamente que me gusta la música pesada, ¿no? Tano, y